Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2729 del Catecismo de la Iglesia Católica. Necesidad de una humilde vigilancia frente a las dificultades de la oración. La dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de éstas. La distracción, de un modo más profundo, puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, litúrgica o personal, como en la meditación y en la oración contemplativa. Salir a la caza de la distracción es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Mirando positivamente, el combate contra el yo posesivo y dominador consiste en la vigilancia. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su venida, al último día y al hoy. El esposo viene en mitad de la noche. La luz que no debe apagarse es la de la fe. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a la falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Frente a las tentaciones en la oración. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de clarificar preferencias. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Sin mí, no podéis hacer nada. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza
o de desabrimiento debido a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. No cabe duda que estos números del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? En un solo renglón hay tanta enseñanza tan profunda. Cuando hablamos de las dificultades de la oración, sí, podemos hablar de las distracciones, podemos hablar incluso de la falta de fe, ¿verdad? De la sequedad, ¿verdad? Cuando no le damos tanta importancia a la oración, sino a otras cosas, ¿verdad? Incluso las tentaciones que pudiéramos tener, ¿verdad? En la misma oración. Yo me pongo a pensar mucho en esto, ¿verdad? A veces las definiciones más sencillas que tenemos de la oración, pues nos hablan de grandes verdades. Si la oración es un trato de amistad, pues entonces debe de haber confianza y honestidad de nuestra parte. Y si es un trato de amistad, pues también tiene que haber perseverancia. Porque los grandes amigos son aquellos que se criban con el tiempo, ¿verdad? Un amigo es aquel que permanece con el tiempo. Entonces lo mismo pudiéramos decir nosotros de la oración. En la oración tiene que haber estas dos, pudiéramos decir, características. Una sinceridad con nosotros mismos, como dice el catecismo, ¿verdad? Que no nos vayamos a ir por un lado o por otro lado, creyéndonos muy santos, creyéndonos muy pecadores, que nos distraigamos de lo que verdaderamente es el camino de la oración. Tenemos que ser sinceros con Dios y que nada nos distraiga, sino más bien, al presentarnos de una manera tan sincera, eso nos debiera de ayudar a confiar más en Él. Pero al tratarse de amistad, hablamos de sinceridad, pero también hablamos de perseverancia. Perseverancia. ¿Verdad? Ciertamente, cuando ya somos grandes amigos de alguien, puede pasar un tiempo en donde no hablemos con esa persona. Esto lo pudiéramos nosotros tratar de identificar con los momentos de desierto, pero aunque no hablemos con aquella persona, indudablemente seguimos teniendo la disponibilidad de tener un diálogo con aquella persona. Lo mismo sucedería a nosotros en la oración. Aunque pasemos por desiertos, por momentos muy áridos en nuestra oración, eso no nos quita que debemos de seguir cultivando la disponibilidad de tener ese momento de diálogo, de amistad con Dios. De ahí que debemos nosotros realmente analizar si es porque no tenemos raíz en nuestra vida, como dice el texto, como dice el catecismo, citando el texto del Evangelio. Si la palabra de Dios no ha echado raíces en nuestra vida, bueno, muy posiblemente no estemos perseverando en la oración. ¿Por qué? Porque entonces nos faltará conversión. Entonces, la oración realmente nos va a ayudar a que conozcamos qué tan genuinos somos en nuestro proceso de conversión cuando nos presentamos a Dios de una manera tan honesta como la oración lo reclama.